Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en barrio. Saludos, país, voz para el cambio, este compromiso con la patria. En una entrega que debe ser especial en el día de hoy, vamos a intentar con el hermano Juan Francisco de la Rosa hacer una especie de balance de lo que ha sido una gestión de 8 años de Leonel Fernández y ver de alguna manera cómo Danilo asume los destinos de la nación. Es necesario pasar el balance porque hemos estado en una batalla en estos 2 años que tiene el programa, analizando los hechos públicos, los aspectos institucionales, los desafíos de la educación y sobre todo 2 temas cruciales en estos años: el de la corrupción y el tema del narcotráfico. Y todo eso entonces arrastra otros problemas, porque el tema de la corrupción lleva implícito el tema de la impunidad, pero además lleva implícito el tema del olvido de la inversión necesaria en educación, muy a pesar de lo que la propia ley de educación establece en relación a lo que debe ser la inversión en esta área vital del desarrollo de cualquier sociedad y sobre todo del nuestro. Vamos a ver entonces qué ha pasado en estos años, qué fue lo que pasó en el orden institucional. Uno de los elementos característicos fue el no respeto a la ley o la debilidad del aparato judicial en la República Dominicana. Esto muy a pesar de que con la proclamación de la Constitución de Leonel Fernández en enero del 2010, que se eligieron las altas cortes, pero hay que ver cuál fue el comportamiento de la Junta Central Electoral y lo mucho que dejó de sinsabores a la opinión pública y a la sociedad dominicana, porque el tema de la necesidad de los tratados internacionales y el tema del clientelismo, del favoritismo, de las sentencias que se dieron favoreciendo a uno o a otro, quiere decir que no hemos superado cuestiones vitales en materia de la democracia electoral en la República Dominicana. Es decir, proceso marcado por dudas. Pero además, en el orden institucional hay que ver qué pasó en la Cancillería Dominicana, que a diciembre de 2011 tenía 1.163 empleados del orden diplomático. Muchos de ellos que ni siquiera fueron acreditados en los países extranjeros donde debían estar sirviendo sus funciones. Es decir, parece que aquello se entregó como un botín electoral. Tan lejos llegamos en el aspecto institucional en términos de la violación que Temístocles Montá en un momento tuvo que reconocer que habían violentado la ley de hidrocarburos a los fines de poder recaudar fondos. Es decir, estas cosas hay que analizarlas, muy a pesar de que hay una estabilidad macroeconómica según le reconoce la sociedad Leonel Fernández, y de que en el orden o en materia de la construcción pública Leonel Fernández se asemeja a Trujillo y a Balaguer, es decir, los grandes faraones que ha tenido la República Dominicana en esas materias. Pero a pesar de estos 2 aspectos que se ven como positivos, sobre los cuales yo tengo mis dudas y que en el transcurso del programa vamos a conversar de estos aspectos. Así que, Juan Francisco, te invito a que conversemos y tratemos de hacer lo más prudentemente posible un balance de lo que fue el gobierno de Leonel Fernández durante 8 años consecutivos y cómo Danilo Medina recibe las cosas públicas para hacerse cargo de los destinos de la nación por 4 años.
Bueno, sería interesante ver qué aspecto comenzamos a analizar: el institucional, la corrupción y otras directrices que tú has trazado. En lo institucional, de una vez podemos decir que hay suficiente elemento de juicio para sostener que el presidente Leonel Fernández ha sido, digamos, un fracaso a nivel institucional, porque va a ceder el poder con varios hechos que desdicen de un demócrata, porque señalaste en esa breve pincelada cómo a nivel de Cancillería hubo una alteración de la empleomanía para favorecer commilitones del presidente de la República. Y también se ha confirmado que en un área tan vital como los cuerpos catrenses, eso fue aumentado al nivel de 300 generales, por ejemplo. Así que el presidente de la República ha estado en una carrera acelerada por aumentar la nómina pública para favorecer intereses particulares. Y entonces de ahí se desprende que tenemos un país en donde las instituciones cada día ofrecen menor servicio a la sociedad dominicana. Si te parece oportuno, pudiéramos analizar institución por institución para ver cuál está funcionando, aunque sea mínimamente, en la República Dominicana. En ese marco institucional hay que ver con sorpresa y quizá como un chiste cómo los cuerpos armados de la nación le rinden homenaje a Leonel Fernández, y lo hacen desde una perspectiva poco usual. Dicen que ha sido el presidente que mayores aportes ha hecho al fortalecimiento institucional y el que mayores inversiones ha hecho en los cuerpos armados. Esto expresa de alguna manera la debilidad institucional de la democracia dominicana, porque el poder civil debe ser el que prime en la vida social, institucional, política de la nación. Pero incluso esto tiene que ver mucho con aquel cable Wikileaks que salió, en el que Leonel admitía que no podía tocar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional porque corría el riesgo de ser destituido, de ser víctima de un golpe de Estado. Quizá tuvo razón. Hay que ver lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Paraguay, los intentos en Ecuador, los intentos en Bolivia, pero no son casos parecidos, porque en aquellos 4 países hay gobiernos de corte democrático, de corte popular, y con una posición claramente antiimperialista y con una vocación de integración latinoamericanista. Y entonces por eso en aquellos países el imperio facilitó, aupó, dio fuerza a estas intentonas golpistas que tuvieron éxito tanto en Honduras como en Paraguay. Entonces me parece que es una expresión de la debilidad de la institucionalidad en la República Dominicana, e incluso la debilidad del propio presidente de la República de admitir su propia debilidad. Pero además, en ese marco del aspecto institucional hay que ver que, a pesar de que del 97 para acá hubo una cierta recuperación del aparato judicial, pero hay notas que nos permiten señalar que se arrastran grandes debilidades. Por ejemplo, 2 de ellas. Una, como el caso de la Sunland, un caso de corrupción que tocaba las faldas del Palacio Nacional, se llevó de paro al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Jorge Subero Isa. Y además se expresó con ello la postración de una buena parte del tribunal
Supremo, en la alta corte, en aquel momento la Suprema Corte de Justicia, ante el Poder Ejecutivo. Se llevó por un lado a Jorge Subero Isa, que mostró una debilidad frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder Político, pero además la nobleza y la verticalidad expresada por Julio Aníbal Suárez frente a ese caso y frente a todos los casos que le tocó conocer, también se lo llevó de paro, porque este sistema político no tolera la disidencia o no tolera la verticalidad de determinados funcionarios. Y por último, en esta parte del Poder Judicial, debo reseñar cómo la justicia dominicana ha demostrado una incapacidad para que determinados criminales sean procesados en la República, o cómo la justicia dominicana demuestra una debilidad tal que no es debidamente respetada. Por ejemplo, el caso de David Figueroa Agosto, de que prófugo aquí con la componenda de altos oficiales y cómo arrastró a tantos oficiales. El caso de Toño Leña, negó siempre todos los cargos y todas las acusaciones. Lo extraditan y mira que la Suprema Corte duró meses para lograr cederlo de la extradición, pero cuando lo extraditan en Puerto Rico, entonces canta como un gallo. Bueno, aquí cantó mucho, en Puerto Rico puso como una gallina y admitió todos los cargos y se dio para colaborar con la justicia norteamericana. Es decir, nuestra debilidad institucional se lleva de paro el aparato judicial, el aparato ejecutivo, y de paso tenemos ahí a un Congreso que no es tal. Entonces, ¿hasta dónde ha salido fortalecido el aparato institucional de la República Dominicana en los 8 años de gobierno de Leonel Fernández? Si pudiera hablarse de fortalecimiento institucional, debe ser un fortalecimiento muy precario, porque en lo que a mí respecta, lo que conozco o lo que reconozco es mucha debilidad institucional. No, yo advierto un retroceso. Y ayer, por ejemplo, oí un hombre público sostener que esa policía que tú dices que reconoció al presidente, en esos 8 años se le tiene un récord de 3.000 muertos en intercambio de disparos. Y me llamó la atención que decía que si tú pones una hilera de aquí a Santiago con 50 metros de distancia, poniendo una cruz en cada 50 metros, te daría una hilera de cruz que pudiera llegar a Santiago, de todos los muertos que han caído en supuestos intercambios con la Policía Nacional. Y eso es una demostración de una debilidad institucional en donde no hay respeto por la vida humana, porque en un país en donde funcione medianamente el sistema judicial, lo correcto sería que el que se le imputa alguna violación fuese apresado y sometido a los tribunales de la República. Entonces, si se comprobara o si se comprueba un hecho tan grave como ese, yo siendo presidente de la República no recibo una condecoración de un organismo que está manchado por la sangre del pueblo, por la sangre de gente en donde se advierte muchos inocentes que ha sido a lo mejor privado de su vida por capricho y por arrogancia de una institución que cada vez se ve menos eficaz para resolver los grandes problemas que hay de manera concreta en la República Dominicana. Entonces, el balance que pudiéramos advertir con relación al presidente de la República en cuanto respecta a la institucionalidad, hay que decirlo claro que es negativo, porque aun cuando él logró aprobar una constitución de la República con la mayoría que tiene en ambas cámaras del Congreso, es una constitución que los logros que pudiéramos haber tenido para la República
él mismo se ha encargado en debilitarlo cuando decidió que en las altas cortes fueran personas de su entorno político, fueran personas que en ocasiones han trabajado para él como abogados. Entonces, cuando solo porque Hipólito Mejía se refirió a eso en medio del fragor de una campaña electoral, pero cuando Hipólito Mejía sostuvo que habían pelafutanes en la Suprema Corte de Justicia, tenía razón, porque allí hay inclusive personas que fueron de la época nuestra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y sabemos nosotros que no son jueces de carrera y que tampoco tienen un aporte doctrinal que pudiera avalarlo para que a estas alturas ya Leonel Fernández lo tenga en la Suprema Corte de Justicia. Eso es parte de un trabajo que se ha querido llevar gente allí para que le favorezcan en los momentos que el presidente lo necesite, pero no es cierto que ahí, pues, todo el mundo sabe que cuando Hipólito se refirió a eso no estaba hablando de Miriam Germán, ni estaba hablando del presidente de la Suprema, que aunque se le ha advertido que es del comité político, del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, pero en su ejercicio profesional nadie puede decir que sea un pelafután, porque tiene una obra doctrinal que la puede presentar al país y al mundo, y todo el mundo sabe que es un buen abogado. Entonces, pero allí hay pelafutanes, ¿cierto?, que no están ahí para recibir, para hacer un trabajo político cuando se lo pidan. Es así, Juan Francisco, la debilidad institucional llega lejos en la República Dominicana. Mira, en estos días salió en la prensa que dos narcos se disputan la vacante dejada por Toño Leña en el este del país. Y los organismos de seguridad del Estado, lo que tienen que ver con la persecución del crimen organizado, refieren nombres y apellidos y hablan de Jesús Pascual Cabrera Ruiz y Winston Rizzi. Pero sin embargo son dos personas que hacen vida pública en el país. ¿Y cómo es que son dos personas que se están debatiendo, se están disputando el liderazgo o la vacante que deja Toño Leña? Rizzi anda jugando gallo en el este. Winston Rizzi anda jugando gallo en el este. Entonces, ¿cómo es que la debilidad institucional llega tan lejos en la República Dominicana? E incluso los organismos de seguridad dicen que en esta disputa ya hay muertos en el camino. A veces las autoridades pierden credibilidad, o bueno, no tienen credibilidad, pero muchas veces tienen que jugar a la credibilidad. Por otra parte, Juan Francisco, te invito a que toquemos el tema de lo que ha sido la corrupción, o de lo que fue la corrupción en los 8 años de gobierno consecutivo de Leonel Fernández, para no ver los 4 años pasados que estuvo manchado por el PEME, y que a propósito del PEME, que fue en el periodo 96-2000, en la actualidad también hay su PEME, que en este tema pudiéramos verlo. Te invito a que veamos el tema de la corrupción en los 8 años consecutivos de Leonel Fernández. Es posible que ese sea el tema que merezca menor esfuerzo en el análisis, porque el país entero conoce a la dirigencia alta y media del Partido de la Liberación Dominicana y sabe que no es posible hoy volver a encontrar ningún PLDista que viva donde vivía antes de 1996, porque han emigrado, han abandonado todos los sectores donde antes vivían, y la opulencia que pueden presentar hoy a los ojos del país es 5 y 6 veces mayor a la que tenían antes de que, por fortuna, llegaran a la presidencia de la República. Digo así porque si no hubiese sido por el apoyo militante del Partido Reformista con Balaguer, no hubiesen llegado al Palacio Nacional. De ahí que hoy, 12 años después, podemos ver a toda una dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana con una fortaleza económica, con una arrogancia que antes no era posible.
En este tema, uno tiene que reírse a veces. Y al evaluar esta parte de lo de la corrupción, hay que mencionar que César Pina Toribio dijo que Leonel Fernández fue el gobernante que más esfuerzo ha hecho para prevenir, para reducir y eliminar la corrupción. Eso es como para que uno se ría. ¿Cuántos funcionarios han ido a la cárcel? Lo de César Pina Toribio, que Leonel Fernández fue el gobernante que más esfuerzo hizo para reducir y eliminar la corrupción. Sin embargo, el periodista por excelencia de la República Dominicana hoy, Juan Bolívar Díaz, nos dice que el país se reveló en estos 8 años de gobierno de Leonel Fernández como el campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción. Y no es un invento de Juan Bolívar Díaz, ni lo es de Nuria Piera, ni de Alicia Ortega, ni de Altagracia Salazar, ni de lo que día a día vivimos hablando de estos temas. Porque como tú señalabas, Juan Francisco, la corrupción está a ojo vista. Es decir, el pueblo la olfatea, la ve, la mira por doquier. Porque quiénes eran y quiénes son. Alfonso, Juan Bolívar Díaz. Perdón, Alfonso, mira, eso está avalado en ese artículo por organismos internacionales, que no es que aquí se está inventando eso, como el Fondo Monetario Internacional y Transparencia Internacional. Hacia allá voy. ¿Qué nos dice Juan Bolívar Díaz? La corrupción y la falta de transparencia la han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo índice de competitividad coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas. Dice Juan Bolívar Díaz, el reparto de los recursos públicos se hizo norma de gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales. Es decir, la corrupción administrativa fue la norma de estos 8 años de gobierno de Leonel Fernández. Y esto, por supuesto, con la anuencia del presidente de la República. Porque lo que el pueblo conoce, lo que el pueblo olfatea, lo que los organismos internacionales han dicho, han dictaminado, Leonel lo conocía. Y todo el mundo entiende que Leonel aupó la corrupción. E incluso hay quienes sostienen que la corrupción se internacionalizó con el tema de la construcción de la universidad en Haití y con inversiones en Panamá y con otras inversiones en Haití y con el manejo de contratos multimillonarios en dólares para la reconstrucción de Haití vía iba a usar la palabra testaferro, pero no es lo correcto. No, a través de un allegado y senador de la República, el que se consideró como hijo del presidente, al que el presidente consideró como hijo. Bueno, entonces la corrupción fue norma en estos 8 años de gobierno. ¿Y qué además nos dice César Pina Toribio cuando señala que Leonel fue quien más actuó, quien más esfuerzo hizo para reducir la corrupción y para enfrentarla? Nos dice que el presidente Danilo Medina actuará drásticamente contra lo corrupto. Ojalá y fuera cierto. Ojalá y fuera cierto. Pero ¿y cómo va a actuar en contra si tienen todos los poderes amarrados, Alfonso? Eso no es posible. ¿Qué dice César Pina Toribio? Danilo Medina someterá a la justicia a todo funcionario que presente evidencia de conducta de corrupción registrada. Aquí se ha dicho que el comité político del partido oficial es una corporación económica, es una corporación empresarial. La más grande. La más grande corporación empresarial. Supera a gente que tienen un siglo trabajando honradamente. Sin embargo, Leonel Fernández ha dicho que a él hay que reconocerle sus esfuerzos por haberle servido a este país y que los agradecidos hablarán siempre de sus esfuerzos y que solo los ingratos van a ser los que criticarán su obra. Más lejos aún, Francisco Javier García llegó a decir recientemente en un discurso inaugurando
la carretera del Coral, que él está presto para defender a Leonel Fernández porque ha sido el presidente que más ha construido, que más ha enfrentado a la corrupción. Y el país conoció la celebración de los 15 años de la hija de ese funcionario en el cumpleaños en el que se invirtió o se gastó más de 20 millones de pesos. Alfonso, aquí vino una vez un ex dirigente estudiantil, un abogado brillante, y en su época compartió en la universidad con ese funcionario que tú acabas de mencionar, y nos habló de las limitaciones económicas que tenía entonces. Y él, que lo conoce de cerca, fuera de cámara, nos dijo que él estaba asombrado con la opulencia que este señor hoy puede ofrecerle al país. Bueno, vamos a seguir evaluando los 8 años de gobierno de Leonel Fernández y lo que le ha entregado a Danilo Medina. Vamos arriba a una brevísima pausa, señor director, y retornamos con Juan Francisco de la Rosa en Voz para el Cambio para seguir con este tema, viendo lo que pasó en 8 años de gobierno de Leonel Fernández. Vamos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos conversando aquí con Juan Francisco de la Rosa en un intento de evaluar lo que ocurrió en 8 años de gobierno de Leonel Fernández. En el segmento anterior yo decía que sin tener que remitirnos a los primeros 4 años, 96-2000, cuando lo del PEME y todo esto, y señalaba que ahora también hay otros PEME, por ejemplo, en la Superintendencia de Seguros, donde está don Euclides Gutiérrez Félix. Él admite en la memoria que rinde al país que dispuso de esta dependencia, la Superintendencia de Seguros, de 1.727.4 millones de pesos en los 8 años, y que los recursos fueron a gestiones comunitarias, donaciones y ayudas